Te pedimos, Señor, en esta oportunidad, como cada vez que nos reunimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, Señor, que dispongas nuestro corazón para que si incluso, Señor, hay ciertas creencias en nuestro corazón que no son de acuerdo a lo que tu palabra nos enseña, que tengamos la humildad suficiente, Señor, para que sea tu palabra acomodando, Señor, las cosas de la manera que deben de ser. Gracias te doy por la vida de mis hermanos, te pido que les bendiga, Señor, quites cualquier distracción que pueda estar presente en ellos y que podamos salir bendecidos, Señor, con tu palabra, con ese alimento, Señor, que como tu palabra nos enseña, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Gracias te doy, Señor, todo esto te lo he pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermanos. Vamos a, en esta oportunidad, finalizar la primera carta a los Corintios, hermanos. Ya tenemos algún tiempo estudiando esta carta y en esta oportunidad vamos a terminar, hermanos. Les voy a pedir que me acompañen a Primera de Corintios, capítulo 16, y vamos a leer todo el capítulo 16, hermanos. Son algunos puntos que toca el apóstol Pablo, pero en la mayor parte al final ya son despedidas que hace el apóstol. Dice el versículo 1: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya, y que ellos han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos, y todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato, de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila. Con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Son principalmente, hermanos, 3 puntos los que toca Pablo a lo largo del capítulo 16. Toca el asunto de la ofrenda, servicio a Dios, conducta y la conducta cristiana, en medio de este despido que hace ya con los hermanos a los cuales les envía esta carta. Vamos a ver estos 3 puntos, hermanos, parte por parte. El que va a tomar un poco más de tiempo es la primera parte, lo que tiene que ver con la ofrenda. Como lo podemos ver, hermanos, del versículo 1 al versículo 4, el apóstol Pablo, ya a punto o más bien despidiéndose en esta carta para los hermanos en Corinto, les da instrucciones, hermanos, referente a la ofrenda. Interesantemente, hermanos, Pablo había solicitado una ofrenda de la misma forma durante años pasados a la iglesia de Galacia, como lo había hecho ya con la iglesia de Macedonia y Acaya,
como lo vemos en el libro de Romanos capítulo 15, versículo 26. Tanto la ofrenda que piden Romanos como la ofrenda que vemos que está pidiendo aquí en Primera de Corintios capítulo 16, podemos ver, hermanos, que el apóstol Pablo enfatiza que es para los pobres. Y una parte que es importante a considerar, hermanos, es de que en aquel entonces la pobreza extrema era algo muy común para los hermanos que vivían en esta área. Nosotros hoy en día, hermanos, vivimos en un país que se puede decir somos verdaderamente afortunados en cuanto a lo material. Cada uno de nosotros, hermanos, podemos pasar por dificultades económicas, pero no se compara en lo más mínimo a la pobreza que hermanos nuestros puedan experimentar en diferentes partes del mundo, que aunque es algo que es presente hoy en día de la misma forma en diferentes rincones del mundo, hermanos, era algo muy común para las personas que estaban recibiendo esta carta. Eran personas verdaderamente, hermanos, pobres. Personas que comían el día de hoy no sabían si iban a poder comer el día de mañana. A ese tipo de pobreza es al que me estoy refiriendo, que era muy común en esta área. Y en esta instrucción que está presentando el apóstol les está diciendo que se recaudara una ofrenda para que se supliera alguna de las necesidades que vemos en esta iglesia. Principalmente, hermanos, el propósito de dar, como lo vemos en el Nuevo Testamento, era para el sostenimiento de la iglesia. En este caso, los hermanos de Jerusalén, los hermanos de esta iglesia, como ya lo mencioné, como era tanta la pobreza que había unas aportaciones que se daban para que se supliera la necesidad de esos hermanos en la iglesia. Pero en el versículo 2, hermanos, el apóstol Pablo nos presenta principios que cada uno de nosotros debemos de considerar al tiempo de nosotros, de la misma forma como lo acabamos de hacer hace algunos minutos, ser partícipes de lo que tiene que ver con la ofrenda. Porque la ofrenda, hermanos, es un principio que vemos a lo largo de toda la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero en este versículo 2, hermanos, el apóstol Pablo nos presenta tres principios que nosotros debemos de considerar al momento de aportar, y de la misma forma, hermanos, vamos a dejar ciertos asuntos en claro porque puede que haya un poco de confusión en cuanto a este tema. El versículo 2 dice el apóstol una vez más: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. En este versículo 2, hermanos, encontramos los tres puntos principales que tienen que ver con la frecuencia, quiénes deben de participar y la cantidad que se debía de aportar para la ofrenda. En primer lugar, el apóstol presenta, hermanos, la frecuencia con la cual la iglesia en Corinto, pero a la vez, hermanos, el modelo para la iglesia que somos partícipe cada uno de nosotros, debemos de imitar al tiempo de ofrendar. Y en cuanto a la frecuencia, el apóstol Pablo les dice cada primer día de la semana. Esto nos enseña, hermanos, que el hecho de ofrendar para la iglesia, como lo estamos viendo en la palabra de Dios, es un acto regular. No es algo, hermanos, que se hace de vez en cuando, no es algo que se hace cuando yo siento en mi corazón, sino que el apóstol Pablo está siendo muy específico cada primer día de la semana. Esto a la vez nos enseña, hermanos, que era el domingo desde aquel entonces cuando la iglesia se estaba congregando, como nosotros de la misma forma lo hacemos, no solamente el domingo, pero de la misma forma otros días de la semana. Ahora, en este punto, hermanos, no debemos de ser legalistas, sino lo que debemos de hacer es extraer la idea de lo que está comunicando Pablo. En aquel entonces, hermanos, era muy común que las personas que trabajaban, no importaba si ganaban mucho o ganaban poco, a todos se les pagaba a la semana. Entonces, cuando Pablo les está diciendo cada primer día de la semana, se está dando con la idea de que ya recibieron el salario. Pero nosotros no podemos ser legalistas en el sentido de que si yo, por ejemplo, me pagan cada quincena, debo de asegurarme de que cada semana debo de contribuir. Esa no es la idea.
lo que está presentando Pablo es más que nada, cada vez que una persona recibe su salario, debe de presentar una porción como ofrenda, como dice Pablo en este caso, cada primer día de la semana. Este acto, hermanos, no lo vemos anexado en ninguna parte de la Escritura a apelaciones emocionales. Y a lo que me refiero con eso es de que no se basaba en lo que la persona consideraba que sentía. Porque si nosotros lo hacemos de tal manera, vamos a ser muy inconstantes, porque nuestros sentimientos es de la manera en que muchas veces se manifiestan. Pero ahora surge la siguiente pregunta: ¿quiénes deben de participar? Porque de la misma forma, algunos presentan o piensan de que solamente eran los líderes los que eran partícipes de este servicio, pero el mismo apóstol Pablo da la respuesta en el mismo versículo 2. Dice, cada primer día de la semana, y luego como dice, cada uno de vosotros. Ese cada uno de vosotros, hermanos, incluye a todos aquellos de los hermanos y hermanas que tenían ingresos. Ningún cristiano en ese sentido, hermanos, es excusado de no aportar para lo que tiene que ver la obra de Dios. Cada uno de nosotros, hermanos, somos mayordomos de lo que Dios nos ha dado, sea poco o sea mucho, hablando en términos económicos. Podemos ver, hermanos, claramente aquella escena en Marcos 12:41, cuando aquella mujer, dice la palabra de Dios, que dio lo último que tenía, y era casi nada. Era, si lo tradujéramos al tiempo de hoy, 1 o 2 centavos. Pero interesantemente, hermanos, nuestro Señor Jesucristo resalta la acción de esta mujer diciendo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Nuestra generosidad para la obra del Señor, hermanos, queda mejor determinada cuando estamos en una situación como la de esta mujer. Pero lo que resalta en ese acto, hermanos, y lo que replica lo que Pablo les está instruyendo, es la actitud con la que ellos debían de dar. Era algo predeterminado que ellos preparaban, pero una actitud que más adelante toca, que nosotros, hermanos, debemos de considerar. Pero ahora, hermanos, surge la siguiente pregunta, y es aquí donde vamos a pasar un poco más de tiempo. Ya tocamos el punto de qué frecuencia, quiénes participaban, pero ahora surge la siguiente pregunta: ¿cuánto? Comúnmente, hermanos, leamos todo el versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, y dice el apóstol, según haya prosperado. La exhortación del apóstol Pablo, hermanos, es completamente discrecional, porque el cristiano tiene que hacerlo, hermanos. Nuestra aportación de ofrenda debe de ser según, como dice el apóstol, haya prosperado. Ahora, comúnmente, hermanos, mucha parte de la iglesia ha tomado una idea del Antiguo Testamento como el parámetro de lo que nosotros debemos de aportar, pero es aquí, hermanos, donde debemos de dejar unas prácticas en claro, porque el porcentaje de 10%, hermanos, se toma de lo que viene siendo el Antiguo Testamento. Pero vamos a aprender, hermanos, en esta oportunidad, porque es parte de lo que Pablo está tocando, qué era esa práctica que se hacía en aquel entonces y qué tiene que ver esa práctica con lo que nosotros hacemos hoy en día. Porque lamentablemente, hermanos, estoy seguro que si usted no lo ha experimentado, ha escuchado de personas que han tenido pésimas experiencias y que a consecuencia de falsos ministros o personas que lo único que quieren es dejar los bolsillos vacíos de las personas, ese tipo de personas al último ya no quieren saber nada de iglesia por personas con ese tipo de actitud. Ahora, veamos un poco, hermanos, lo que tiene que ver con la práctica del diezmo como lo vemos en el antiguo pacto. Para empezar, hermanos, antes de que nuestro Dios instituyera en la ley mosaica lo que tenía que ver con el diezmo, nosotros encontramos tres casos de personas que dieron a Dios, pero en ninguna parte de la Biblia se nos enseña
que dieron un porcentaje de algo en ninguna parte de la Biblia. El primer caso que vemos es el de Abraham, que lamentablemente muchas veces la gente quiere usar ese ejemplo para decir que el diezmo no era solamente algo de la ley, sino antes de la ley. Pero lo que estamos viendo con Abraham, hermanos, no es un patrón, sino fue un caso específico que incluso el mismo autor de Hebreos usa cuando lo menciona en la carta de Hebreos. Aparte de Abraham, el diezmo que dio a Melquisedec, encontramos el caso de Jacob, pero de la misma forma fue un caso específico, no era algo consecutivo que ellos daban de una manera repetida, eran casos específicos. Ahora, cuando ya llegamos a la ley, hermanos, ahora sí encontramos que Dios demanda que el pueblo de Israel contribuyera lo que nosotros hoy en día conocemos como el diezmo. Acompáñeme a Levítico capítulo 27, versículo 30. Antes de este punto, hermanos, una vez más, no encontramos ninguna evidencia de que Abraham, Jacob o ninguna de las personas contribuyeran el 10%. Pero aquí, hermanos, vemos que esto se presenta por primera vez. Levítico capítulo 27, versículo 30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Ahora, este diezmo que ahora sí se instituye, hermanos, para el pueblo de Israel, era un diezmo que se daba, pero específicamente para los levitas. Y ahora, hoy en día, hermanos, no hay levitas. He escuchado personas que, siendo hispanos, se atribuyen el título de levitas. Pero para empezar, hermanos, para ser levita debemos de ser parte de la tribu de Leví. Y dudo que un hispano sea descendiente de la tribu de Leví. Aparte, cuando vemos el oficio de levita, hermanos, no tiene ninguna aplicación en la iglesia en el tiempo presente. Y ahora, para dejar en claro eso, hermanos, veamos lo que dice Números capítulo 18, versículo 21. Dice la palabra de Dios, Números capítulo 18, versículo 21. He aquí, yo he dado a los hijos de Leví, está hablando específicamente a la tribu de Leví, todos los diezmos en Israel por heredad. Los diezmos que se recogían se daban a los levitas, los hijos de Leví, por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Ahora, de esos diezmos que recibían los levitas, hermanos, los levitas tenían que dar un diezmo del diezmo que ellos recibieron. A eso se le conoce como el diezmo del diezmo. Números capítulo 18, versículo 26, dice lo siguiente. Así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros preguntaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová, como dice, el diezmo de los diezmos. Este es el primer diezmo que nosotros encontramos en la Escritura, hermanos, pero si usted no sabía, en el pueblo de Israel se encontraban 3 diezmos, no solamente uno, sino 3. Veamos el segundo, Deuteronomio capítulo 14, versículo 28. Este segundo diezmo, hermanos, era otro 10%, pero no lo daban cada año, sino que lo daban cada 3 años. Dice Deuteronomio capítulo 14, versículo 28. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Entonces ya vimos en Números y en Levítico era un 10% que recogían los levitas, pero aquí era otro que se daba cada 3 años, pero había otro tercero, hermanos, que era específicamente lo que se consideraba para el alimento sagrado, como lo vemos en Deuteronomio capítulo 14,
versículo 24. Entonces, al estudiar todo esto, hermano, nos damos cuenta de que el diezmo que aportaba el pueblo de Israel no era el 10%, sino el 23%. Ahora, ¿significa que nosotros debemos de aportar el 23%? Para nada. El punto que está tratando Pablo, hermanos, en primer lugar, no tiene nada que ver con los diezmos. Pero estoy mencionando esto, hermanos, porque el apóstol Pablo sí está tratando el asunto de según hayamos prosperado, de esa manera debemos de ofrendar. Ahora surge la siguiente pregunta, entonces, ¿cuál es la diferencia de los ejemplos que les acabo de presentar y el punto que está tratando el apóstol Pablo? Hay dos diferencias principales, hermanos, que espero que podamos entender. La primera, el diezmo del cual les acabo de presentar, hermanos, no era voluntario, era requerido. El pueblo de Israel, hermanos, no tenía la opción de diezmar o no diezmar, era un requisito. Ahora, ¿por qué era de esa manera? El segundo punto es, hermanos, porque el diezmo era aplicado a ellos, no de una manera voluntaria, sino de una manera como requisito, porque ellos, hermanos, vivían en una teocracia. Y como ellos vivían en una teocracia, su gobierno teocrático, ellos debían de pagar sus impuestos a ese gobierno teocrático, que se gobernaban a la vez por los sacerdotes, por los levitas, y el 23% que ellos pagaban, hermanos, era el impuesto que nosotros hoy en día conocemos como el diezmo en el antiguo pacto. Ahora, hoy en día, hermanos, ninguno de nosotros vivimos en ninguna teocracia, pero sí vivimos en una república. Y de la misma forma, hermanos, nosotros tenemos que pagar impuestos que de la misma forma no son requisitos, no son opcionales. La diferencia, hermanos, es que nosotros no lo pagamos a una teocracia porque no vivimos en ese tipo de gobierno. Se lo pagamos al tío Sam. Y ahora le pregunto a usted de la misma forma, ¿usted tiene la opción de pagarle o no pagarle al tío Sam? No le pague un año y verá cómo le va. El IRS va a comenzar a buscarlo. ¿Por qué? Porque es un requisito. Nosotros, hermanos, no tenemos ese requisito de pagar, hermanos, lo que se le conoce como el diezmo, porque eso, hermanos, era bajo la teocracia en la que ellos vivían. El punto que está tratando Pablo aquí, el punto que trata Pablo en Romanos, el punto que trata Pablo en la segunda carta a los Corintios, hermanos, y lo que podemos ver en un contexto general en todo el Nuevo Testamento, hermanos, es de que la manera en que el pueblo de Dios aporta para la expansión del reino, para las necesidades de la casa, son voluntariamente. Lamentablemente, hermanos, muchas personas les encanta sacar las partes que más les conviene y aplicarlas de la manera que más les conviene. Y no solamente vemos, hermanos, que se están trayendo ciertas costumbres, hermanos, que no tienen una aplicación para nosotros en este ejemplo, sino que lo vemos, hermanos, lamentablemente, y se los digo, hermanos, porque me tocó a mí vivirlo. No solamente se les pide el diezmo, no solamente se les pide la ofrenda regular, no solamente se les pide las ofrendas de amor, se les piden primicias y se les piden pactos. Diferentes maneras, hermanos, de sacarle dinero a la gente. Y lamentablemente, hermanos, se usan versículos en el cual no se considera en lo más mínimo el contexto, pero se presentan incluso para asustar a la gente y que la gente que pues lamentablemente no tiene mucho conocimiento por miedo terminan dando. Uno de los versículos más conocidos es el famosísimo Malaquías capítulo 3 versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Vuestros diezmos y ofrendas. Hermanos, estos hermanos a los cuales está exhortando Malaquías no estaban pagando sus impuestos. El diezmo para ellos, hermanos, era los impuestos que nosotros hoy en día pagamos. Y eso es algo, hermanos, que de la misma forma se aplica para cada uno de nosotros. No hay alguno de nosotros que no le pague los impuestos al tío Sam. Pero eso no es el punto de lo que está tratando Pablo aquí.
En el Antiguo Testamento, hermano, nos encontramos, me parece, con tres imágenes de lo que tiene que ver con la manera de ofrendar desde aquel entonces, que tiene que ser, que es lo mismo, hermanos, que siempre tratamos de enfatizar nosotros en este púlpito al momento de tratar el tema de las ofrendas. Debe de ser voluntariamente con un corazón agradecido, por amor a la obra de Dios y porque sabemos que es a través de las aportaciones de cada uno de nosotros que la obra continúa. Pero queridos hermanos, ninguno de nosotros lo hace como requisito. Porque nosotros simplemente, hermanos, no vivimos bajo el gobierno que vivían los hermanos en el antiguo pacto. Entonces, al considerar esto, ¿cuánto deberíamos de aportar? La palabra dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. La traducción lenguaje actual dice, es decir, que cada domingo, cada uno de ustedes debe apartar y guardar algo de dinero según lo que haya ganado. ¿Cuánto debemos de aportar? Según lo que hayamos ganado. Si gané poco, aparto poco. Si gané más, aparto más. Mucha gente ha tomado, y puede que sea una balanza correcta, el 10% como una manera de nosotros aportar. Si nosotros lo queremos hacer de esa manera, perfecto, siempre y cuando, hermanos, lo hagamos voluntariamente, lo hagamos con un corazón agradecido y que lo hagamos considerando lo que el apóstol Pablo está tratando en todos estos versículos, hermanos. Ninguno de nosotros, hermanos, nadie que es parte de la iglesia debería de aportar pensando que es un requisito, porque el requisito, hermanos, una vez más para ellos era porque vivían en una teocracia. Y lamentablemente, hermanos, muchas veces la gente, porque el apóstol Pablo en diferentes ocasiones exhortó, advirtió acerca de este tema, hermanos, pero lamentablemente por la avaricia que es tan grande en el corazón de la gente, se busca la manera posible de extraer el más dinero para la de parte de la congregación para ellos mismos. Y cada uno de nosotros, hermanos, deberíamos de, en primer lugar, monitorear nuestro propio corazón para asegurarnos de que ese sentir no está en nosotros al momento de aportar, pero también al momento de retener cuando lo podemos hacer. Porque la palabra de Dios claramente nos enseña que aquel que quiere buscar enriquecerse va por un muy mal camino, como nos enseña la carta a Timoteo. Pero el apóstol Pablo en la segunda carta nos enseña lo siguiente, hermanos, en cuanto a lo que debemos de contribuir. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 6. Dice el apóstol Pablo, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Lo que resalta, hermanos, en cada ocasión que nosotros vemos la ofrenda en el Nuevo Testamento, hermanos, porque debemos de entender la diferencia en el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Cuando vemos el Nuevo Testamento, hermanos, lo que se resalta en cada ocasión es voluntariamente, por amor a la obra de Dios. Cuando nosotros aportamos, hermanos, para las ofrendas, debe de ser considerando lo siguiente: voluntariamente, según hayamos prosperado, pero por amor a la obra de Dios. Ninguno de nosotros, hermanos, debería de dar de una manera forzada. Ninguno de nosotros debería de dar, hermanos, detrás de manipulaciones, como lamentablemente muchas veces se usa detrás de los púlpitos. Si tú no das, no te preocupes, porque Dios te lo va a quitar. Se te va a descomponer tu carro en biles médicos, etcétera. Pero eso, hermanos, no tiene absolutamente ningún sustento bíblico. Tú puedes ser fiel ofrendando a Dios y aún así tener problemas con tu carro y tener problemas de salud. El hecho de que tú aportes para la obra de Dios, hermanos, no te va a exentar de ese tipo de dificultades. De la misma forma, viceversa. Entonces debemos de aprender, hermanos, a ver y tomar el tiempo para estudiar lo que la palabra de Dios nos enseña referente a este tema. Y ahora vean lo que dice el versículo 3, Primera de Corintios capítulo 16. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Notemos lo siguiente, hermanos.
Los que ofrendan para la obra del Señor, hermanos, tienen el derecho de esperar que sus contribuciones se usen legítima y sabiamente. El apóstol Pablo les está diciendo, cuando haya llegado a las personas que ustedes designaron, a esas personas voy a enviar yo para que su donativo llegue a Jerusalén. En otras palabras, para que ustedes se aseguren que lo que ustedes están aportando se está siendo usado para lo que se dice que se va a usar. Ese es el punto que está tratando aquí Pablo, hermanos. Las contribuciones, hermanos, para la iglesia jamás son para enriquecer a ninguna persona. Aunque lamentablemente, como ya lo mencioné, hermanos, es lo que más comúnmente se ve. Y me atrevo a decir, hermanos, que conforme vamos avanzando, más se va a ver. Pero el propósito de las aportaciones, hermanos, bíblicamente es para las necesidades de la iglesia. Y claro que sí, como lo vemos en el caso de Pablo, que incluso él mismo defiende su apostolado tratando ese tema de las personas que se dedican al ministerio a tiempo completo. En el caso de nosotros, hermanos, como ya lo hemos expresado públicamente, en este ministerio, hermanos, al día de hoy, no hay ninguna persona que esté dependiendo de las aportaciones que se aportan para el salario de esa persona. Al día de hoy, hermanos, no hay ninguna persona. 100% de las aportaciones, hermanos, que entran, los ingresos para este ministerio, 100% de eso, hermanos, se usa para las necesidades del edificio. Si Dios cambia las cosas, si Dios desea, si Dios mueve las cosas como a su perfecta soberanía le plazca, eso puede cambiar en un tiempo futuro, hermanos. Pero en el tiempo presente, 100% de las aportaciones se usan para el mantenimiento del edificio. Pero en ninguna parte de la Escritura, hermanos, vemos ejemplos de personas que usaron las aportaciones de la iglesia para enriquecerse ellos mismos, como lamentablemente se ve hoy de una manera muy descarada. Casos, hermanos, que la verdad hasta da asco. Gente que se enriquece a las aportaciones de la iglesia. Y como eso es lo que buscan, hermanos, es por eso de que su prioridad de ese tipo de personas, de los cuales advierte tanto Pedro, Pablo y Judas en su carta, hermanos, como eso es lo que ellos desean, su beneficio mayor es que haya muchísimo más gente en la iglesia, porque entre más gente haya en la iglesia, más dinero va a entrar. No les importa el crecimiento personal, espiritual de la persona, lo que importa es que crezca el número de congregantes, porque entre más gente, más dinero va a entrar y más grandes serán mis bolsillos. Pero la palabra de Dios es muy clara, hermanos, en el libro, la carta de Pedro y en el libro de Judas, hermanos, el fin que le espera ese tipo de personas. Versículo 4. Y si fuere propio que yo también vaya, dice Pablo, irán conmigo. Ya vimos entonces, hermanos, los puntos principales, importantes que trata Pablo referente a la ofrenda al despedirse ya casi en esta carta, hermanos, que son de suma importancia que cada uno de nosotros consideremos al momento de aportar. Nuestras aportaciones deben de ser voluntariamente, por amor a Dios, según hayamos prosperado para la expansión del reino de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, del versículo 5 al versículo 12, el apóstol Pablo les comenta un poco de sus planes que él tiene. Versículo 5. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Como podemos ver, hermanos, el apóstol Pablo expresa su deseo de ir a visitarlos y pasar un tiempo con ellos, pero el apóstol Pablo tenía muy en claro, hermanos, de que sus planes eran una cosa y lo que Dios tenía planeado era otra cosa. Por eso él enfatiza, si el Señor lo permite. En más de una ocasión, hermanos, Dios le cambió los planes al apóstol Pablo. De hecho, hermanos, cuando la iglesia en Tesalónica fue fundada fue porque Dios le cambió los planes a Pablo. Pablo tenía la intención de ir a predicar a Asia Menor, pero dice el apóstol, el Espíritu me lo impidió y me mandó para otro lugar.
Y cuando eso pasa, es cuando la iglesia en Tesalónica es fundada. Entonces Pablo ya estaba muy familiarizado con lo que era depender de la voluntad de Dios. Él tenía deseos en su corazón de ir a visitar a los hermanos en Corinto, pero él dice, si el Señor me lo permite, porque a fin de cuentas la voluntad de Dios es lo que importa. Versículo 9, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Esos adversarios a los cuales se refiere Pablo los podemos ver de una manera repetida en la próxima carta de lo que vamos a aprender de la misma forma, hermanos, pero una de las cosas que podemos ver como un patrón, hermanos, es de que cualquier obra, hermanos, que Dios levanta va a tener sus adversarios. No hay obra de Dios, hermanos, en la tierra que no vaya a tener sus adversarios. Y esos adversarios, hermanos, lamentablemente no solamente van a ser adversarios de afuera, sino que en muchos casos de dentro se van a levantar. Como lo vemos en la iglesia de Corinto, como lo vemos en la iglesia de Galacia y como lo vemos en la iglesia de Tesalónica, solamente para nombrar algunas. Pero gracias a Dios, hermanos, porque sus propósitos son perfectos y si Dios permita que ciertas cosas acontezcan, es porque todo obra para su bien. Aunque nosotros en el tiempo presente no lo podamos entender. Pero Dios usa, hermanos, todas esas adversidades para purificar y pulir a su iglesia. Y cuando eso nos pase a nosotros, hermanos, debemos de aprender a depender de la gracia de nuestro Dios. Versículo 10. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Veamos qué tan humilde es el apóstol Pablo, hermanos. Él está diciendo que Timoteo está haciendo el mismo trabajo que él. Si el apóstol Pablo fuese otra persona, él se hubiese colgado el título de apóstol y hubiese visto a las personas hacia abajo, pero no, el apóstol Pablo reconoce, hermanos, que ante los ojos de Dios, tanto Timoteo como él estaban haciendo la obra. Dice, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. El apóstol Pablo, hermanos, sabía trabajar en equipo. Aunque era un apóstol con una autoridad mucho mayor, él sabía, hermanos, lo que era trabajar en equipo. Y por otro lado, le pide a los hermanos de Corinto que fuesen pacientes y que trataran bien a Timoteo. Si recordamos, hermanos, a lo largo de nuestro estudio de la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo tuvo que tratar con personas envidiosas, personas presumidas, personas que eran niños espirituales. Entonces podemos ver la preocupación del apóstol Pablo. Si Timoteo llega con estos tremendos, ¿cómo lo van a tratar? Y por eso les dice Pablo, hermanos, traten bien a Timoteo. No lo echen de menos porque él está haciendo el mismo trabajo que yo. De la misma forma podemos ver, hermanos, cuando el apóstol Pablo escribe su carta a Timoteo, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12, le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. A Timoteo, hermanos, en Éfeso, en la iglesia donde estaba pastoreando, lo despreciaban, lo echaban de menos porque era un pastor joven. Y antes de que eso pasase, cuando él va a ir a Corinto, el apóstol Pablo le dice, hermanos, por favor, trátenlo bien. No sean malos con Timoteo porque es un compañero de milicia. Pero luego continúa diciendo en el versículo 12, acerca del hermano Apolos, 1 Corintios 16, acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. El apóstol Pablo deseaba, hermanos, que Apolos fuese de la misma forma a visitar a los hermanos en Corinto, pero él mismo dice que por el momento simplemente no puede ir. Y si recordamos, hermanos, Apolos era uno de los líderes principales de la misma forma. Líder, hermanos, por lo cual incluso algunos al principio de la carta se estaban peleando y dividiendo, diciendo, yo soy de Pablo. Y otros decían, no, yo soy de Apolos. Y para este entonces el apóstol le dice, quisiera que Apolos fuese a visitarlos, pero por el momento simplemente no puede, pero irá
cuando tenga la oportunidad. Y esto nos muestra, hermanos, algo bien claro que cada servidor de Cristo debe de tener en claro, hermanos. Cuando nosotros tomamos la decisión de servir a Dios, hermanos, nuestra voluntad salió por la ventana. Y la voluntad que importa es la voluntad de aquel que nos llamó, que es la de Cristo. Porque aquí, hermanos, podemos ver de que tanto Pablo está expresando, yo quiero hacer esto, pero vamos a ver qué dice Dios. Acá está diciendo, me encantaría que Apolos fuese, pero por el momento no puede. ¿Por qué? Porque Dios estaba obrando con Apolos en otro lugar, como lo vemos en Hechos capítulo 18, versículo 24 en adelante. Dios estaba llevando a cabo su obra en Apolos en otro lugar, como lo estaba haciendo con Pablo, donde lo tenía. El siervo de Dios, hermanos, es obediente donde quiera que Dios le manda. Y cuando llegase el momento apropiado, si es que tuviese la oportunidad, Apolos iría a Corinto, como dice Pablo en el versículo 12. Cuando llegamos al versículo 3, hermanos, es cuando ya presenta las salutaciones finales con algunos puntos importantes que quiero resaltar. Versículo 13 les dice el apóstol Pablo, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Pablo sabía, hermanos, que para que estos hermanos tuvieran vidas cristianas eficaces, debían de velar y estar firmes en la fe, pero a la vez añade, portaos varonilmente. Y la idea que traduce este sentido de portaos varonilmente, hermanos, tiene que ver con un valor maduro en nuestro carácter. Recordemos, hermanos, que Pablo tuvo que lidiar repetidas ocasiones con niños espirituales en la iglesia en Corinto. En repetidas ocasiones. Personas que se estaban peleando por cosas que no tenían sentido, a los cuales él dice, no les pudo hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. Por lo largo de la primera carta a los Corintios podemos ver exhortación tras exhortación tras exhortación, porque eran cristianos que simplemente no maduraban en la fe. Y ya cuando se está despidiendo, Pablo les dice, hermanos, velen, estén firmes, pero pórtense varonilmente. Sean maduros en la fe ya, hermanos. Es como si Pablo fuese mexicano, les diría, hermanos, ya agarren la onda. Ya, déjense de niñerías. Ya despidiéndose. ¿Por qué? Porque, hermanos, conforme nosotros pasamos tiempo en el evangelio, debemos de ir creciendo espiritualmente. No nos podemos quedar como esos niños espirituales a los cuales exhorta Pablo, sino que debemos de crecer. Y todo ese esfuerzo del cual menciona Pablo, hermanos, se debe de hacer en amor. Recordemos todo el capítulo 3, hermanos, de la primera carta a los Corintios, es donde el apóstol toca todo el punto, el tema del amor. Versículo 15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Aquí Pablo ya menciona a un grupo de compañeros de milicia, y a la vez lo que esto nos muestra, hermanos, es el compañerismo que la iglesia primitiva tenía, aunque estaban en diferentes ubicaciones. Por un lado vemos a Aquila y Priscila trabajando en un lado, las iglesias de Asia, Estefanas, que eran las primicias de Acaya, vemos a Apolos por otro lado, pero estaban en un mismo sentir, hermanos. Estaban en un mismo sentir, porque adoraban y buscaban y servían al mismo Dios que nosotros servimos, hermanos. Es lamentable como hoy en día, hermanos, es verdaderamente difícil que esto se vea, porque se puede decir que una de las razones principales, hermanos, es por el orgullo.
El orgullo que impide, hermanos, que no exista este tipo de unidad que nosotros vemos en esta iglesia primitiva. Pero Pablo aquí, hermanos, al nombrar todos estos nombres y diferentes iglesias, nos muestra, hermanos, la unidad que estaba presente en aquel entonces. Versículo 21. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. La mayor parte de la carta, hermanos, el apóstol Pablo simplemente la dictó y era un escriba el que escribió la carta a los Corintios, pero ya aquí al despedirse, hermanos, el apóstol Pablo está dejando en claro que él mismo estaba escribiendo de su propia mano. La mayor parte de la carta fue solamente dictada, un escriba la escribió, pero aquí ya las últimas palabras el apóstol Pablo escribe de su propia mano, y en el versículo 22, hermanos, da una exhortación y una advertencia severa. El que no amare al Señor Jesucristo, como dice, hermanos, sea anatema. La traducción lenguaje actual dice: si alguien no ama al Señor Jesucristo, que la maldición de Dios caiga sobre él. Si alguien no ama a Cristo, dice Pablo, sea maldito. Uno se podía preguntar: oye, Pablo, ¿cómo puedes decir eso? Pablo está diciendo esto, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo: si alguien no ama a Cristo, sea maldito. ¿Por qué? Porque tal persona demuestra, hermanos, más allá de todo tipo de duda, que no pertenece al Señor. Y como no pertenece al Señor, no puede ser parte del compañerismo del pueblo de Cristo. Y como no es parte del cuerpo, esa persona no persevera en la doctrina de Cristo, y como no persevera en la doctrina, no tiene a Dios, como lo podemos ver repetidamente a lo largo de toda la Escritura. Interesantemente, hermanos, después de que Pablo dice: el que no ame al Señor Jesucristo sea maldito, vean la palabra que dice inmediatamente después: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y como dice, el Señor viene. La palabra que se usó aquí, hermanos, original, primera carta a los Corintios se escribió en griego, hermanos, pero esta palabra del Señor viene, el apóstol hace mención en una palabra en arameo, y la palabra es Maranata. ¿Cuántos no hemos escuchado esa palabra? Maranata, que se usa incluso como una campaña: Maranata, Maranata, Cristo viene. Porque esa es la traducción: Cristo viene, el Señor viene. Y nosotros podríamos pensar: sí, Pablo, gloria a Dios, el Señor viene, Maranata. Pero cuando vemos el contexto, hermanos, lo que Pablo está diciendo: Cristo, ven para que juzgues a estos malditos. Eso es lo que está diciendo Pablo, hermanos. Veamos el contexto: el que no amare al Señor Jesucristo, sea maldito, Maranata. El que no amare al Señor Jesucristo, sea maldito, el Señor viene. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo: Dios ya ven y quita a todas aquellas personas que estén causando daño en tu iglesia. Ven y júzgalos ya. Podríamos pensar: oye, Pablo, pero qué falto de amor, Pablo. Pero podemos ver, hermanos, cómo Pablo, como todo verdadero ministro, debería de asegurarse, hermanos, de presentar las verdades de Cristo a toda la iglesia, pero de la misma forma era necesario en aquel entonces, como lo es hoy en día, hermanos, de que Pablo advirtiera repetidamente a la iglesia de todos los lobos rapaces. Y en este caso, hermano, no solamente los advirtió, sino que directamente pidió: Señor, ya ven y quita a estos malditos de aquí. Todas aquellas personas que estaban perturbando la obra de Cristo. Que como lo mencionamos, el mismo apóstol Pablo dice que eran muchos los adversarios. Y los adversarios se presentaban de diferentes formas. Algunos querían judaizar a las personas que se estaban convirtiendo. Otros los querían acarrear al paganismo. Otros querían infiltrar doctrinas demoníacas. No importa cuál era la razón por lo que lo estaban haciendo, Pablo está diciendo: Señor, ya ven y juzga a estas personas. El apóstol Pablo tenía muy en claro, hermanos, que ese día estaba cercano. Como nosotros de la misma forma debemos de tenerlo bien seguro y estar consciente, hermanos, de que cualquier persona que consciente o inconscientemente esté perturbando la obra de Cristo, el Señor viene para lidiar con esas personas.
Y cuando Cristo venga, hermanos, va a ser el día más glorioso, pero a la vez va a ser el día más horrífico para todos los habitantes de este mundo. Para la iglesia va a ser gozo, pero para todo aquel que no confió en Dios, el mismo apóstol Pablo dice, el que no amare a Cristo, sea maldito. Porque es lo que le espera, hermanos, lamentablemente. Versículo 23. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Una vez de que el apóstol les exhorta, una vez de que el apóstol hace esa apelación para que Cristo viniese y juzgase a todos aquellos falsos, se despide con estas últimas palabras que vemos en el versículo 23 y versículo 24, hermanos, que nos muestra el amor que el apóstol tenía, no solamente para con Cristo, no solamente para la obra, pero también para cada uno de los hermanos con los que estaba trabajando, que debe de ser, hermanos, de la misma forma el ejemplo para seguir a cada uno de nosotros. Todo lo que hemos aprendido, hermanos, pero específicamente estas palabras en particular, hermanos, que se reflejen en cada uno de nosotros. Estamos trabajando para la misma obra, estamos trabajando para la misma meta. Y este sentir que expresa el apóstol Pablo en el versículo 23 y versículo 24, hermanos, para que el trabajo en la obra de Cristo sea eficaz, hermanos, debe de estar presente en cada uno de nosotros. Dice el apóstol, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. En el versículo 22 dice, el que no ame a Cristo sea maldito. Pero en el verso 24 le expresa, mi amor en Cristo esté con todos vosotros. Pablo, como todo verdadero siervo, como todo verdadero hijo, hermanos, amaba a Cristo. La iglesia verdadera ama a Cristo. Y la iglesia que verdaderamente ama a Cristo, hermanos, si amamos a Cristo, amamos su verdad. Y si amamos su verdad, vamos a hacer lo que esté en nuestras capacidades para vivir de acuerdo a esa verdad. En esta oportunidad, hermanos, en este capítulo 16, para despedirnos, podemos ver que los principios que presenta Pablo, hermanos, el primero tiene que ver con la ofrenda. Si tenemos ese amor para con Cristo, vamos a ser partícipes de esa obra, pero por las razones y el método correcto. Pero en segundo lugar, hermanos, todos estamos en el mismo equipo. No hay una persona que esté por encima de otro ante los ojos de Dios. De la misma forma como el apóstol Pablo reconoce con los hermanos de Corintio que Timoteo estaba haciendo el mismo trabajo que él. Aunque Pablo tenía una autoridad mucho mayor apostólica de revelación, pero Pablo está diciendo, estamos haciendo el mismo trabajo. Y en las palabras finales, el que no ame al Señor Jesucristo sea maldito. Nosotros sabemos, hermanos, cuál es el fin que le espera a todas aquellas personas que no amen a Cristo. Es un fin verdaderamente triste, pero glorioso para nosotros que sí le amamos, que no solamente amamos a Cristo, sino que amamos y esperamos su venida. Y en esta oración final el apóstol esperaba, hermanos, que ese amor grande, que ese fervor tan grande que él tenía por Cristo se revelase de la misma forma en todos los hermanos en Corinto. Pues Pablo sabía que si ese amor verdadero estaba presente, se iba a encargar de todo lo demás, incluso, hermanos, de hacer todo ese tipo de niñerías en el cristianismo a un lado. Así que en esta oportunidad, hermanos, les voy a pedir que nos pongamos de pie y que oremos a Dios para que ese mismo amor que el apóstol expresa que deseaba que estuviese presente en los hermanos en Corinto, esté presente también en cada uno de nosotros, pues si ese amor, hermanos, crece y abunda en cada uno de nosotros, nos ayudará en todas las áreas de nuestra vida. Padre, gracias te damos, Señor, en esta oportunidad, en primer lugar, Señor, por darnos el gran privilegio, Señor, de a lo largo de estos meses estudiar la revelación que tú entregaste a tu siervo Pablo para que enviase a los hermanos en Corinto en esta primer carta, Señor. Hemos aprendido, Señor, a lo largo de estos meses diferentes doctrinas, diferentes exhortaciones, muchas cosas prácticas, Señor, que tú esperas de nosotros.
Yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo dando a cada uno de nosotros la capacidad de vivir, Señor, conforme a estos principios. No queremos, Señor, ser oidores olvidadizos, sino queremos ser hacedores de tu palabra. No permita, Señor, que todo lo que hemos aprendido a lo largo de estos meses se quede simplemente en conocimiento, Señor, sino que verdaderamente, Señor, haya un esfuerzo por cada uno de nosotros de llevarlo a la práctica. Principalmente, Señor, para que ese amor verdadero del cual aprendimos en el capítulo 13 y del cual el apóstol Pablo en sus palabras finales, las cuales incluso él dice que escribió de su propia mano, se despide con los hermanos diciendo que el amor que yo tengo por Cristo esté con ustedes. Que ese mismo amor, Señor, esté en cada uno de nosotros, pues cuando ese amor verdadero por ti, Cristo, esté presente en nosotros y abunde, Señor, quitará todo comportamiento, Señor, de inmadurez en nosotros. Las cosas que hagamos las haremos verdaderamente por amor, Señor. Nuestro servicio será por amor. La hermandad entre nosotros verdaderamente será genuina y en amor, Señor. Sabemos que como iglesia, Señor, tenemos mucho camino por avanzar, Señor. Pero no dependemos de nosotros, sino que dependemos de tu gracia, la misma gracia que mantuvo de pie a tu siervo Pablo, Señor. Yo te pido, Señor, que sea esa misma gracia operando en la vida de cada uno de nosotros. Y de la misma forma, Señor, si a ti te place que nosotros continuemos en esta tierra, Señor, que por los próximos meses, Señor, continúes obrando en la vida de cada uno de nosotros conforme vamos entrando a la segunda carta a los Corintios, que como lo podemos ver, Señor, la revelación que tú entregas a tu siervo Pablo en la segunda carta es un poco más doctrinal, Señor. Fundamento un poco más sólido, Señor. Yo te pido que abras nuestro entendimiento, dispongas nuestro corazón por lo que estaremos viendo en los próximos meses, si es que a ti te place tenernos aquí todavía, Señor, si es que tú lo permites. Gracias te doy, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Te pido, Señor, que así como nos trajiste con bien a tu casa, Señor, nos lleves con bien a nuestro hogar. Y gracias te doy, Señor, por tu palabra que es nuestra guía para cada día. Todo esto te lo he pedido en el nombre de nuestro amado y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.